Buenas noches, hermanos y amigos. Hay una pregunta que me han hecho y voy a tratar de contestar a la luz de la palabra del Señor. Han preguntado, ¿hay gente mala en la iglesia? Y quiero iniciar con esto. La iglesia del Señor, ¿no?, está compuesta por los hijos de Dios, por las hijas de Dios. Sí. En este mundo nos separan denominaciones. Lamentablemente es así. Denominaciones. Pero en la membresía del Señor, en su iglesia, Él no tiene ninguna frontera con las denominaciones. Todos, pero todos los que han aceptado a Cristo como Dios, Señor y Salvador, son hijos de Dios. Todos los que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Son miembros de la iglesia. Todos, en cualquier parte del mundo, cualquier raza o color, todos los que han o tienen a Cristo como el Señor y Salvador son parte de su iglesia. Quien está en Cristo, nueva criatura es. Todos los que han experimentado eso son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Sea una iglesia en la Conchinchina, en Australia, en Norteamérica o en la Patagonia. Todos los que han aceptado a Cristo son miembros de su iglesia. Todos. Todos. Pero hay infiltrados en la iglesia. Falsos hermanos. Falsos hermanos. A quienes no les interesa la bendición, que la iglesia crezca, que la iglesia se fortalezca. No les interesa eso. Les interesa causar problemas en la iglesia. Y lo reitero, son infiltrados de Satanás para hacer daño a la iglesia. Miren, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, Pablo narra las vicisitudes que pasó a lo largo de su ministerio, todo lo que sufrió, los peligros al cual él se vio expuesto por llevar la vida cristiana como se debe llevar. Y él dice aquí, voy a hacer un versículo, capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, el verso 26. Pablo dice así, conversando sobre lo que había pasado. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y miren, peligros entre falsos hermanos. Entre falsos hermanos. Qué duro cuando estando en la iglesia, un cristiano o una cristiana, entre comillas, se vuelve contra otro hermano o otra hermana, perdón. ¿Qué sucede allí? No quiere el bien ni la bendición de ese hermano o de esa hermana. No quiere eso. Quiere que ese hermano y esa hermana fracasen. No quieren verlos bendecidos. Inventan chismes y murmuraciones para hacer daño. Eso le pasó a Pablo algunas veces. Pablo no habla de memoria. Él dice, tuve peligros, pasé peligros entre falsos hermanos. Y si entre 12 discípulos del Señor, uno era falso, imagínense, tomemos las estadísticas. En 24 habrá dos. Cuidado, usted va a estar viendo cuántos hay en la iglesia, es decir, aquí entre 12 hay uno, 12. No. Digo que si al mismo Señor y Salvador Jesucristo, entre los 12 tuvo uno falso, en las iglesias sigue habiendo falsos cristianos, falsas cristianas. Sí,
A veces se pueden detectar, a veces no se pueden detectar. El pastor de la iglesia, cuando un hermano, o una persona llega y le dice, pastor, quiero bautizarme. Y el pastor le pregunta, ¿tiene usted a Cristo como Salvador? ¿Ha nacido de nuevo? Sí, pastor, sí. Entonces, bajo esa confesión de tal persona, el pastor debe bautizarlo, debe bautizarla. Sí, el pastor debe hacerlo, porque bajo la confesión de él o ella. Pero el pastor no puede ver si en verdad esa persona se ha convertido. Esa persona se bautiza, pero ya estando en la congregación, esa persona empieza a causar daño por aquí, por acá, por acá. Y mis hermanos, hacen mucho daño. Procuran hacer divisiones. Miren, en Romanos, capítulo 16 de la carta a los romanos. Voy a leer aquí, carta a los romanos, capítulo 16, el verso 17, leo. Fíjense. Mas os ruego, miren, Pablo ruega a la iglesia en Roma, al pastor en Roma, a los diáconos en Roma. Dice, mas os ruego, dice Pablo, les ruego, hermanos, que os fijéis, fíjense, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjense, pero este versículo es muy fuerte para algunos delicados hoy, porque hermanos en la fe, hay doctrinas que se han introducido en la iglesia y para no herirlos, para no hacerles daño, o con la frase esta que tanto repiten, es que no juzgues, es que no juzgues. Pero hermanos en la fe, si vienen con doctrinas, ¿no?, que tienen que andar rebuscando en la Biblia, sacando versículos de contexto, para hacer decir al texto con pretexto, ¿no?, lo que ellos quieren, hermanos, ¿no? Pablo dice bien claro aquí, por el Espíritu Santo, dice, os fijéis en los que causan divisiones en contra de la doctrina que habéis aprendido. Y hoy vemos tantas cosas contra la doctrina cristiana evangélica, pero están entre los evangélicos. Y mejor no juzguemos. No es malo juzgar. Pablo dice aquí que os fijéis en ellos, que os fijemos en ellos, que andan inventando cosas. Ay, hermanos, en la fe, inventos. Que Jehová Junior, que en la Biblia dice que sí, solamente el asunto del pastorado no solamente para hombres, también para mujeres. O sea, cosas que traen, hermanos, acotación. Y digo, Dios mío, ¿cómo hemos estado en la iglesia? 2000 años equivocados. Pero en este siglo XXI se han inventado un montón de cosas que hace 2000 años no se veía. No se había interpretado así. Pero ahora en este siglo hay iluminados que han ido a estudiar al extranjero y tienen títulos de masterado, de doctorado, o han tenido profesores, ¿no?, eminencias, y que ellos le han enseñado, por lo tanto, eso ahora es verdad. Que apóstoles, que profetas, todas estas cosas se inventan. Y Pablo dice aquí que os fijéis en los que causan tropiezos a la doctrina que hemos aprendido y que os apartéis de ellos. Pero hoy día no los apartan. No, hermanos, no hay que apartarlos porque no hay que perder la comunión. No podemos entrar en juzgar. Perdónenme, hermanos. Pablo decía, yo no voy a agradar a los hombres. Yo voy a agradar a Cristo. Voy a agradar al Señor. Y aunque el mundo se me venga encima, yo voy a seguir agradando al Señor. Agradando a Dios. Porque, hermanos míos, una doctrina falsa, una doctrina equivocada, así se hagan llamar cristianos evangélicos, causan falsos creyentes. Hacen creer a la gente que son cristianos cuando no lo son. Hace mucho daño a Cristo, a su iglesia.
Lo repito, falsas doctrinas, falsas enseñanzas producen falsos creyentes, falsos hijos de Dios, que creen que son hijos de Dios. Pero llegará el día en que dirán, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Pablo, el Espíritu Santo nos habla fuerte aquí. No debemos ceder ante la doctrina cristocéntrica. Venga de quien venga, tenga los doctorados que tenga los masterados que tenga. Hermanos, en este sentido, debemos ser como los bereanos. No, es que mira, fulano de tal tiene 2 masterados, fulano de tal tiene 2 doctorados. Es una eminencia. ¿Qué eminencia, mis hermanos? Eminencia la palabra de Dios, eminencia el Señor Jesucristo. No estos falsos. Porque, hermanos, en la fe, obtener masterados y doctorados es hasta fácil, mis hermanos, por favor. Perdónenme. Pero nosotros debemos tener celo por la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, y no dejarnos impresionar por cualquier palabrero que viene a cambiarnos lo que el Señor ya en sus escrituras ha dicho. Que no, que ahora estuvo mal cuando lo escribieron, que la historia dice otra cosa. Hermanos, por favor. Veamos ahora a Tito, carta a Tito. Voy a leerles aquí en la carta a Tito, capítulo 3, el verso 10. Fíjense. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. No solamente está hablando aquí el hombre que cause divisiones andando con la doctrina, ¿no? La doctrina por aquí, la doctrina por acá. No, sino también al hombre o mujer que anda en chismes, poniendo unos contra otros los hermanos, que anden murmurando de los hermanos. Hermanos en la fe, con todo amor y respeto, y ustedes lo saben. La iglesia del Señor, la iglesia de Dios, no es un conjunto de personas que se está fijando en el que cae en pecado para caerle encima, que se está fijando en el que resbala para pararnos encima. La iglesia del Señor somos un conjunto, somos el cuerpo de Cristo, que, escúcheme bien, que unos a otros nos cuidamos la espalda, unos a otros nos levantamos, nos fortalecemos, nos animamos. Pero Pablo está hablando aquí de una persona, sea hombre o sea mujer, que cuando un hermano resbala, cuando una hermana resbala, va y le caen encima, no, fulano de tal, con un latigazo, para que no se levante. Y Pablo dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Sí, hermanos. ¿Cómo se detecta a un falso cristiano, a una persona que hace daño a la iglesia? Alguien que quiere ver mal a los demás. Alguien que no esté interesado en levantar a los demás, sino en pisotear a los demás. Porque un verdadero cristiano no trata de pisotear a los demás, trata de levantar a sus hermanos. Los falsos hermanos son aquellos que se alegran cuando otro resbala, cuando otro cae. Simplemente así. Así los identifico yo y así los identifica la Escritura. Sí, hermanos, fíjense. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Leo aquí el verso 5. Primera carta a Timoteo 1, 5. Pablo le está diciendo a Timoteo y le está dando unas recomendaciones. O mandamientos, mejor dicho. 1:5 de la primera carta a Timoteo. Dice así. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El de fe no fingida.
mis hermanos, porque, y lo repito, mis hermanos, ¿cuánto daño podemos haber hecho con hermanos que han resbalado, que han caído? Y saben lo primero que hacemos. Sí, pastor, usted lo repite tanto y lo repito nuevamente. Cuando un hermano cae, una hermana cae, ahí se identifica quienes aman de verdad. No voy, escúcheme bien, no voy a ir, se cayó y me le paro encima. No, mis hermanos, no. Si mi hermano cae, si mi hermana cae, voy a recogerlo, voy a tratar de levantarlo. Pero los falsos hermanos lo que hacen es parársele encima y hasta alegrarse de verlo caído o de verla caída. Esa no es la iglesia, hermanos. Esa no es la iglesia del Señor. Esa no es la iglesia de Dios. Y sí, la respuesta es sí, hay malas personas en la iglesia. Sí, hay gente mala en la iglesia que a veces no se notan. Pero el pastor debe fijarse porque debe cuidar sus ovejas de las verdaderas, de aquellas que están disfrazadas de ovejas, pero son lobos rapaces que buscan hacer daño a la congregación. La iglesia del Señor no debe andar con la fe fingida. El verdadero cristiano, el cristiano espiritual, levanta, no destruye, no se le para encima, levanta, cura y comparte el dolor con el caído o la caída. Sí, hermano, es la enseñanza de Jesús, es la enseñanza de su palabra, pero son nuestros hermanos, Y hermanos, se las ve, cuántos heridos andan caminando fuera de las iglesias, porque simplemente, un falso lo señaló. Dios mío, Dios tenga misericordia de nosotros. El Señor tenga misericordia de sus hijos. En Romanos, capítulo 12, carta a los Romanos, capítulo 12, el verso 9. Fíjense, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, odiar lo malo. Eso significa aborrecer, odiar lo malo. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento. La fe fingida puede aparentar espiritualidad, pero el amor no puede fingirse, hermanos. ¿Cómo se nota el amor? Que cuando un hermano cae, una hermana cae, el que ama acude a levantarlo, acude a levantarla. Así es, mis hermanos, ¿no? Solo les hago una pregunta. Su hijo tiene 11 años. 11 años y usted le ha dicho a su hijo, no te metas a jugar con eso porque vas a salir herido. Ten cuidado, no juegues con eso. Usted ya le ha advertido a su hijo y cuántas veces se lo ha dicho. Pero un día él desobedece y se rompe el brazo, se fractura el brazo. Dígame una cosa, usted haberlo fracturado, ¿qué va a hacer? ¿Va y qué? Y le dice, ¿qué te pasa? Pues, y encima le cae al látigo y encima le dice, ¿qué palabras? Oh, va y le dice, hijo, busca cómo restaurar el brazo, lo lleva a un médico, ¿no? Hermanos, esa es la iglesia. Cuando uno de nuestros hermanos, cuando uno de los hijos de Dios cae, no podemos ir a patearlo. Debemos ir a restaurar ese hueso y reinsertarlo al cuerpo de Cristo. Porque esa es la iglesia. La iglesia es un hospital para pecadores. Y ese es el amor práctico. Pero bajo los parámetros
de lo que dice la palabra. Dios aborrece a los falsos que enseñan falsa doctrina. A esos hay que expulsarlos de la iglesia. Los que enseñan falsedades hay que botarlos de la iglesia. Pero aquellos que están heridos, que han caído resbalados en algún pecado, nosotros debemos, hermanos en la fe, restaurarlos, ayudarlos a levantarse. Cuidado, algún día llegamos a ser nosotros. Esa es la iglesia, ese es el amor de Cristo. Por eso dice aquí la Escritura, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Hay gente mala en la iglesia? Sí, sí la hay. Pero la mayoría es gente buena, que ama. Y gracias a Dios por ellos. Sí, venga a la iglesia. Que los buenos en Cristo, esto sí es verdad, los buenos en Cristo somos muchísimos más. Que Dios le bendiga. Lo invito a la iglesia y lo esperamos. Amén y amén.